Elsa Rodríguez García, directora del Centro Aina Chihuahua, a sus órdenes. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas delimita la materia del INAH y señala que es competencia del instituto la investigación, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de la nación y la formación de especialistas. De manera que la ley lo señala muy claramente, pero lo que sí es cierto es que es muy amplia las funciones del instituto. Tenemos que proteger desde los restos paleontológicos, que por cierto en el caso de Chihuahua hay muchos, hasta el patrimonio intangible como la lengua de una comunidad o de un pueblo, como la lengua de los Pimas, por ejemplo, que está desapareciendo, por cierto. Una anécdota es que hace aproximadamente 4 años restauramos un retablo muy bonito en una comunidad Pima, la comunidad Pima de Yepachi, y una de las indígenas me comentó que estaba desapareciendo la lengua y que su nieta, que me señalaba con la mano, ya no quería hablar Pima, que lo único que quería hablar era Castilla. Entonces, pues el trabajo del instituto sinceramente es muy amplio. Por ese motivo, Gustavo, lo que hemos hecho es tratar de hacer alianzas con otras instituciones concurrentes o otras instituciones que tengan que ver con la cultura o con asociaciones civiles para poder abarcar toda esta materia de protección de la cultura que nos obliga la ley. Y fíjate, la protección es no nomás del patrimonio tangible, también el intangible, como una lengua, o como una festividad, o como otro tipo de patrimonio, como por ejemplo el aprender a hacer cestería, o que no se termine la vocación de un pueblo de hacer cerámica, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es una función muy amplia y muy importante eh, para el bienestar de la gente. Pues fíjate que una de las cosas que me parece muy importante es que me da la impresión que hay más conciencia. Digo, no lo hemos medido, pero siento yo que hay más conciencia por parte de la gente de lo importante que es conservar su patrimonio. La cuestión de conservar y de difundir no es por el bien material en sí mismo, sino es por lo que representa ese bien, porque es un legado que nos dejaron nuestros antepasados, porque nos da cuenta de nuestra historia. Acuérdate que un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria. Son mapas, son referencias, en fin, son cosas que te dan la famosa identidad. El mausoleo de Villa, la estatua de Felipe Ángeles, la tumba del general Terraza, pues son cosas que te recuerdan cuál fue tu pasado. Bueno, una de estas importantísimas, en mi opinión, la campana que está arriba de la catedral y que agujeraron con un cañón en el siglo XIX, en la década de los 60, en una batalla que libraron los republicanos contra los franceses. Entonces, todos estos elementos, todos estos inmuebles, todos estos muebles que el instituto tiene que proteger y difundir, pues sirven para darle referencia a la gente de Chihuahua y en general a los mexicanos. Nuestro patrimonio histórico es importantísimo porque es único, porque es irrepetible, porque ya no lo van a volver a hacer. Por eso yo les digo que cuando hagan obras nuevas, pues no las hagan en el centro, que las hagan y que no tumben inmuebles antiguos. ¿Por qué? Porque son únicos y ya nadie los va a volver a hacer, aunque sean de adobe. ¿Sí? Son únicos, ya no se pueden repetir. ¿Qué hemos hecho así puntualmente? Te voy a decir, por ejemplo, algo que me da mucha satisfacción a mí, que se hizo durante esta administración. Primero, se amplió el personal, los recursos humanos y financieros. Obtuvimos fondos muy importantes para la conservación de sitios arqueológicos. Hay una
tendencia a pensar que la relevancia y la importancia de los grupos prehispánicos está más bien en Mesoamérica y en particular en la zona maya o en la zona de Mesoamérica en general. Sin embargo, Chihuahua tiene unos sitios arqueológicos que son increíbles, maravillosos. En esta administración, bueno, desde luego desde antes, desde las otras administraciones, tenemos un total de aproximadamente más de 1000 sitios arqueológicos registrados. Y tenemos abiertos al público 5, porque no podemos abrirlos todos, ¿verdad? No podemos abrirlos todos porque primero no va todo, la gente no va todo, sino que tenemos que abrir una muestra representativa y en donde podamos operar un plan de manejo cuyo objetivo sea que la gente se entere de qué tipo de sitios arqueológicos es, pero que al mismo tiempo podamos protegerlos. Entonces tenemos 5 sitios arqueológicos abiertos al público. Durante esta administración se dio la declaratoria de 40 casas como una zona de patrimonio arqueológico a nivel federal y en estos 12 años cercamos el predio porque no estaba cercado, hicimos caseta de visitantes, centro de visitantes, hicimos infraestructura mínima, baños ecológicos, baños normales, hicimos plan de manejo, restauramos el sitio y recientemente obtuvimos un recurso de la CONAFORT para el fortalecimiento, para la protección ambiental. Vamos a hacer trincheras, reforestación, vamos a arreglar los senderos, etc. Fue un recurso que obtuvimos de la CONAFORT, que es la Comisión Nacional de Zonas Forestales. También dentro de los sitios arqueológicos, que como te comento, a veces son poco reconocidos porque se tiene la impresión que la arqueología nada más está en la zona maya o en Mesoamérica. También compramos un predio maravilloso que se llama Huapoca, 200 hectáreas, en donde hay 4 sitios bellísimos. Cueva Grande, Cueva Nido del Águila, el Mirador y la Cueva de la Serpiente. Esos 4 sitios se compró el predio, se acercó el predio, se restauraron los sitios, las casitas y vamos a inaugurar, o esperemos que el director del instituto nos acompañe. Queremos inaugurar, porque me acaban de entregar las casetas, centros de visitantes y casetas de custodia. Entonces Huapoca pues, para mí es otro orgullo. En Paquimé yo creo que el sexenio pasado fue el sexenio de los que más se le invirtió a la restauración de Paquimé y próximamente estamos esperando que se renueve la sala tercera del Museo de las Culturas del Norte. No sé si estés enterado, pero el edificio del museo se sacó un premio muy importante en arquitectura porque fíjate qué padre construcción, un arquitecto maravilloso, Mario Chetna. Es un edificio que no compite con el sitio, porque también los arquitectos ilustrados están conscientes de que hay que darle prioridad, bueno, cuando vale la pena, a los monumentos históricos antiguos, y que cuando vas a construir uno nuevo, que lo puedes hacer para rehabilitar, etcétera, tienes que ver la manera de que no compita y que el que sobresalga es sea el más antiguo, cuando tenga relevancia artística e histórica, ¿verdad? Entonces, en Paquimé se invirtió mucho en la restauración de Paquimé y próximamente voy a México para ver que se nos renueve toda la parte de televisiones y la tercera sala. Queremos hacer una sala de etnografía contemporánea. Ese es otro evento que me llena de orgullo. Y desde luego, algo que se inauguró recientemente cuando ya estaba el gobernador César Duarte como gobernador del estado y al que vino entonces el presidente Felipe Calderón, fue el Museo
la antigua exaduana de Ciudad Juárez, que son de los pocos inmuebles que quedan en Juárez del siglo XIX. Ahí renovamos toda la museografía, se creó el Museo de la Revolución en la Frontera, un museo único que habla de la historia de la revolución en la frontera, en Juárez. Y el discurso museográfico es muy interesante y te relata en una parte de las salas la manera en que los fotógrafos y en general la gente de medios vio la revolución. Acuérdate que la Revolución Mexicana fue de las primeras revoluciones que se fotografiaron y se filmaron. Por ahí hay varias películas de Pancho Villa tomando en batalla, en plena batalla, y hay hasta una película de Banderas, cuyo protagonista es Antonio Banderas, en donde relatan la manera en que se filmó y cómo se vinculó Francisco Villa con los directores de cine. Ese es otro que me llena de orgullo y que se hizo en esta administración. En general ha sido buena. Lo que pasa es que a veces la ley federal sobre monumentos históricos y en particular la tarea de la conservación de monumentos históricos y arqueológicos se interpreta de diferentes maneras. Entonces, desde luego, por ejemplo, el Centro de INAH Chihuahua no está de acuerdo muchas veces en obras que quieren realizar los gobernadores, pero lo que hemos privilegiado es la negociación y no la controversia. Un ejemplo clarísimo fue cuando se tumbó el Hotel Apolo. El instituto no estuvo de acuerdo, no todo el hotel, sino nomás el vestíbulo donde estaban las pinturas de Apolo, justamente de aspectos de la mitología. Nosotros no estuvimos de acuerdo, sin embargo, primero nunca encontramos la historicidad del vestíbulo del hotel. Las pinturas eran contemporáneas, de manera que la competencia era de Bellas Artes. En nuestra opinión, se debió haber quedado el vestíbulo del hotel con las pinturas como un pequeño espacio turístico de información. Sin embargo, el Instituto Chihuahuense de la Cultura y algunas de las figuras que prevé la Ley de Cultura del Estado nos convocó a todos y en la votación ganó la mayoría que opinaba que sí había que destruir este hotel. Entonces, pues con todos los gobiernos hemos tenido discusiones, hemos tenido debates, hemos tenido diferencias, como es normal, pero pues desde luego yo siempre he privilegiado la negociación a la controversia. Tengo un manual de la negociación que se llama Getting to Yes, de Richard Fisher. Creo que es la Biblia de los negociadores y de los mediadores, y pues yo la tengo siempre al lado de mi cama para ver. Sin embargo, sí hay decisiones, por ejemplo ahora con lo del mausoleo de Villa, que no estamos de acuerdo. O sea, para nosotros el mausoleo se debe de quedar ahí, y si se reubica a la plaza principal, en nuestra opinión puede correr peligro, porque ahí se da el grito, ahí se desarrollan las festividades del 16 de septiembre, es un espacio donde la gente se manifiesta, etc. Entonces, hemos tenido muchas cosas acordes. Por ejemplo, una cosa que hemos tenido afín y que hemos trabajado juntos con algunos de los gobernadores fue el rescate de misiones coloniales. Hicimos un convenio con el gobierno, entonces era Patricio Martínez el gobernador, y con la Asociación Civil Misiones Coloniales y nosotros ya hemos rescatado muchísimas misiones que son del siglo XVI, XVII y XVIII en Chihuahua, y que son únicas en el mundo. Pues eso fue una labor que hicimos en conjunto con el gobierno del estado, con el gobernador Reyes, y también antes con Patricio rescatamos el Palacio Federal. El gobierno federal lo entregó en comodato al gobierno del estado y se hizo un espacio lindísimo. La museografía corrió al cargo del INAH, el discurso museográfico y la museografía en general. La parte de la restauración se licitó, pero la supervisó el instituto, y trabajamos el patronato del Palacio Federal, el gobierno federal, el Instituto Nacional de Antropología, en ese entonces todavía era yo la directora, y el gobernador, el gobierno del estado, cuando el señor Reyes Báez estaba encabezándolo, pues trabajamos muy bien.
Y pues ahora este gobierno también tiene mucha obra y de repente no nos alcanza a dictaminar, a veces estamos de acuerdo, tenemos unas mesas de trabajo con la Comisión de Asuntos Especiales encabezada por el arquitecto Carrera, y bueno, hay veces que coincidimos y hay veces que no coincidimos. Por ejemplo, el área de monumentos históricos no estaba de acuerdo en que se tumbaran algunas fincas en Parral, pero pues se tumbaron y lo que hicimos fue ver de qué manera regularizábamos la obra para que camináramos juntos. Entonces, no es fácil trabajar, a veces no es fácil trabajar muy coordinados, pero pues creo que es parte de la naturaleza humana que se den este tipo de controversias. Con los gobiernos municipales también hemos trabajado muy bien, con el gobierno de Madera hemos trabajado de manera excelente, con Casas Grandes a veces bien. El problema de los gobiernos municipales es que duran muy poquito, entonces cuando están agarrándole la onda a los proyectos de conservación y de difusión del patrimonio y de investigación, se nos van. Entonces sí, ese es un problema fuerte que tenemos. Pero ahorita en concreto estamos trabajando muy bien con el presidente municipal de Madera, a toda con el presidente municipal de Belisario Domínguez, que es un joven muy entusiasta, Aaron Loya, que quiere que restauremos todo el techo o el artesonado de la misión de Belisario Domínguez, que es una misión única en el mundo. Y estamos trabajando excelentemente bien también con Arturo Mendoza de San Borja. Restauramos una ruina o un sitio en estado ruinoso que es la misión de Teporachi. Todo parece indicar que de ahí surge Teporac, ¿te acuerdas? El que se levanta en contra de los españoles y los misioneros porque de las guerras indígenas del siglo XVI en Chihuahua. Entonces, ayer le entregamos la misión de Teporachi. Esperemos que este año nos den un recurso del programa de empleo temporal para acabar. Entonces, en general hemos trabajado muy bien con los ayuntamientos y en general te puedo decir también que con los gobernadores, aunque es normal que haya diferencias.